Bueno, ya estamos aquí de vuelta, tratando de terminar con el tema de la Revolución Mexicana. Ya habíamos dicho que finalmente este amable señor Victoriano Huerta había dado un golpe de estado a Madero y lo había asesinado, ¿no? Obviamente, cuando esto sucede, pues se vuelven a levantar los ánimos a lo largo y ancho de todo el país para tratar de derrocar ahora a el usurpador Victoriano Huerta. Bueno, van a haber muchos levantamientos, pero se van a distinguir tres grandes ejércitos, ¿no? De los cuales vamos a hablar a continuación. Bueno, en el norte tenemos a Villa, en Coahuila se une con los de Sonora, vamos a tener a Carranza, y en el sur vamos a tener a Zapata, ¿ok? Vamos a ver que en un principio todos están en contra de Victoriano Huerta y todos van a empezar a marchar hacia el centro del país, hacia la Ciudad de México, para sacarlo a patadas de la silla presidencial, ¿no? Pero aquí en el título tenemos lucha de facciones. ¿Por qué? Porque cuando estos tres están luchando por sacar a Victoriano Huerta, pues tienen un objetivo en común y pues son aliados. Pero en realidad la naturaleza de estos tres ejércitos era muy diferente. Y cuando la salida de Huerta, desde que la salida de Huerta ya era una cuestión inminente, va a empezar a generarse el conflicto entre estos tres grupos armados, y a este periodo de la historia pues se le conoce como la lucha de facciones, por eso el título. Bueno, pero a ver, es importante, muy importante entender cuáles eran estas diferencias. Empecemos por el sur, por los zapatistas, en el pequeño estado de Morelos, ¿ok? Y se van a extender un poco hacia Puebla, Tlaxcala, pero en general no va a ser un ejército que se vaya a extender mucho. ¿Por qué? Bueno, ¿quiénes son estos zapatistas? En realidad, los zapatistas son indígenas de la zona de Morelos o de extracción indígena, campesinos, que tenían viviendo ahí generaciones, generación tras generación, que de hecho siglos, que de hecho cuando llegó la colonización, cuando llegó la corona española, los había despojado. Fue la primera vez que vivieron el despojo de sus tierras y se habían empezado a convertir en campesinos de sus propios trabajadores asalariados de las tierras que antes les habían pertenecido. Conservaban en mucho todavía la cultura indígena. Algo que fue muy impresionante al momento de la conquista es que los indígenas tenían una visión de la propiedad de la tierra totalmente diferente de la que tenían los españoles. ¿Por qué? Porque para los indígenas la tierra era una especie de deidad. Los indígenas agradecían, se sentían pequeños, mínimos, y se sentían con esta necesidad de agradecer a la naturaleza, a los recursos que les permitían sobrevivir, ¿ok? Entonces, eran deidades. Por lo tanto, difícilmente para un indígena podía decir que tal pedazo de tierra me pertenece. Es algo así como decir que la Virgen de Guadalupe fuera una franquicia y que la voy a vender en acciones. O sea, eso seguramente causaría graves conflictos para los católicos. Pues algo así para los indígenas, esta idea de que la tierra se repartiera, ¿no? En pedazos individuales que te pertenecen porque un papel así lo dice y es tuya y tú puedes hacer lo que te dé la gana, era un concepto difícil de entender para alguien que en realidad sentía que debía de darle a la tierra, que debía incluso derramar sangre o
tratando de ganarse el favor de la madre tierra para que la madre tierra les siguiera dando los productos que les permitían vivir. Entonces, estos indígenas permanecieron ahí después de la conquista, arraigados a su tierra, arraigados a sus costumbres y a sus creencias, y y vivían en condiciones pues obviamente muy desfavorables en todo el sistema de las grandes haciendas del porfirismo. En esa zona de Morelos, las haciendas, había muchas haciendas cañeras, se dedicaban a la producción de caña de azúcar. Y curiosamente, ya lo mencionaba, justo en los años previos a la revolución, al estallido de la revolución, había habido una nueva oleada de despojos de tierras. Se dan de cuenta que cuando los españoles llegan les quitan tierras, pero les dejan las peores tierras, por supuesto, se las dejan como de manera comunitaria a los pueblos indígenas, una manera de mantenerlos tranquilos. Entonces, justo en los años previos a la revolución empezaron esas pocas tierras que habían quedado todavía dentro de los pueblos indígenas y que no eran incluso las mejores tierras. Las haciendas cañeras estaban despojándolos, expandiéndose y despojándose de esas últimas tierras que les quedaban en comunidad. Entonces, en realidad estaban atentando en contra de una cultura y de una forma de vida, porque si ya no les dejaban nada de tierra, era un conflicto cultural tremendo para los pueblos de Morelos. Entonces, este ejército zapatista está compuesto por estos campesinos. Va a ser un ejército compacto, sólido, y se van a conocer todos entre sí. Zapata, que va a terminar siendo, no fue el primer líder, pero termina de alguna manera siendo el líder del movimiento. Era alguien a quien todo el mundo conocía, que lo conocían desde niño, que conocían a su padre, que habían conocido a su abuelo. Era gente distinguida que siempre dentro de la localidad moralmente reconocida, ¿ok? Y entonces el ejército de Zapata va a ser un ejército muy leal, tremendamente leal. Se dice que los campesinos le dieron a Zapata y Zapata guardó en una cajita de metal, bueno, no sé si era de metal, pero en una cajita guardó todo mundo le dio lo que tenía, pues si tenían algún título de propiedad o algún papel que dijera que la tierra en que vivían era de ellos, porque obviamente los indígenas no tenían títulos de propiedad de la época de la colonia. Pero en la época de Juárez se habían hecho algunas campañas de titulación y de cosas de este tipo, y tenían algunos, bueno, pues esto que era lo más valioso para ellos, que representaba su vida y la vida de sus familias en el futuro, se la dieron a Zapata, y Zapata las escondió, las guardó. Ahora, más allá de lo anecdótico, está la cuestión de entender simbólicamente entender la naturaleza de este ejército. Un ejército, les digo, tremendamente leal. Ahora, seguros ellos de que si morían en el campo de batalla, Zapata iba a hacerse cargo de que sus familias recibieran lo que les correspondía. ¿Okay? Entonces, de ese tamaño era la carga moral que traía Emiliano Zapata sobre sus hombros. ¿Okay? Entonces, esto llevaba a fortalezas y a debilidades al ejército zapatista, porque por una parte, pues obviamente si tienes un ejército muy leal, pues van a luchar ahora sí que hasta la muerte por ti y por el ideal que están persiguiendo. Va a ser un ejército unido. Sin embargo, no va a ser un ejército tan numeroso, porque obviamente pues era una red cerrada la que tenían ahí en Morelos. Y también van a batallar mucho en expandirse territorialmente por lo mismo, porque además estaban en broncas con los vecinos, ¿no? Entonces era un ejército un tanto cuanto cerrado, y por lo tanto no fue ni muy numeroso ni logró expandirse territorialmente. De hecho, la guerra de Zapata fue más
más al tipo de una guerrilla, o sea que no fueron tantos los lugares que lograron tomar. Tomaron Cuautla y fue una de las cosas más sonadas y más importantes, pero en realidad muchas veces, más que tomar plazas, daban golpes y se retraían, daban golpes y se retraían y se escondían, obviamente protegidos por los campesinos, ¿no? Que los ocultaban y que les daban alimento. Entonces, otro de las problemáticas muy fuertes que va a enfrentar el ejército zapatista es el abastecimiento de armas, porque de los 3 ejércitos, como les mencionaba, los otros 2 ejércitos estaban en el norte, y pues en México no había fábrica de armas. El flujo de armas era de Estados Unidos. Todas las armas de la revolución llegan de Estados Unidos, ¿ok? Entonces ya se imaginarán las dimensiones de lo que eso significa. Entonces, específicamente para el ejército zapatista, pues era muy complicado porque era caro, pero además la distancia geográfica que había con la frontera era muy grande. Entonces era muy complicado conseguir armamento. Muchas veces lo que hicieron era robarle, atacar las reservas de armas del propio ejército federal y robarles armas y para su ejército y atacarlos con sus propias armas. Pero bueno, este era el ejército zapatista. Ahora, en el norte tenemos otro ejército de campesinos que va a estar comandado por don Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Ahora, aunque son campesinos, peones de hacienda, en realidad la naturaleza de este movimiento es muy diferente. La mentalidad, las necesidades de este ejército eran muy diferentes. Cuando llegan los españoles a América, se encuentran un gran imperio organizado y mucha producción agrícola en el sur, en lo que se conoce como Mesoamérica. Pero en el norte de México, de lo que al final va a terminar siendo México, se encuentran con desiertos y con tribus de cazadores recolectores. Entonces, lo que son los indígenas del norte prácticamente todos desaparecieron y pues no se convirtieron casi ninguno en mano de obra de haciendas, ¿ok? Bueno, no estaban, además, muchos de ellos, la mayoría no estaban asentados de manera fija en un lugar, sino que eran nómadas o seminómadas. Entonces, conforme se da la colonización y empiezan a encontrarse minas en el norte, va a empezar a desarrollarse poco a poco la agricultura, también la ganadería. En Chihuahua, sobre todo, era la ganadería que se vendía a Estados Unidos, ¿okay? Que se intercambiaba en Estados Unidos. Entonces, y para estas haciendas va a empezar a llegar oleadas de trabajadores que llegan directamente ahora. Por lo tanto, estos peones que se van a convertir en villistas nunca habían sido dueños de esa tierra. No tenían generaciones viviendo ahí. No tenían esta mentalidad indígena de que la tierra era una deidad. ¿Ok? Lo único que ellos sabían es que prácticamente todo Chihuahua le correspondía a una sola familia. Imaginan el estado más grande del país y todo prácticamente en su totalidad tenía un solo dueño, que era la familia Terrazas. Entonces, en la lógica de estos campesinos, ¿no? Que no se necesita ir a la escuela para entender que si esa tierra se repartiera de manera equitativa entre todos, todos podrían tener una muy buena vida, en lugar de que los Terrazas estén podridos en dinero, mientras que el resto de los campesinos viva injusticias, pobrezas y malos tratos muchas veces de los capataces. Entonces, lo que Pancho Villa le prometía a sus muchachitos era que les iba a dar una haciendita con su ganado para que tuvieran una vida digna cada quien. ¿Ok? Bueno. Y si hay diferencias entre el ejército de Villa y de Zapata, pues más diferencias vamos a encontrar
en el ejército de Carranza, ¿ok? ¿Quién es Venustiano Carranza? Venustiano Carranza, en realidad, era durante el porfirismo, su papá fue presidente municipal varias veces. O sea, venía de una familia favorecida por el porfirismo. Cuando muere su papá, le hereda a Venustiano la presidencia municipal. ¿Okay? Carranza tuvo puestos públicos y durante el porfirismo. O sea, no era de los relegados. Pero sí, no fue elegido como gobernador de Coahuila durante el porfirismo porque en esa época él estaba del lado del grupo de Bernardo Reyes. Hagan de cuenta que durante el porfirismo, los dos grandes grupos políticos tal vez que medio, porque Porfirio Díaz no permitía, en realidad no podía haber grupos políticos en un lugar en el que no había discusión política, ¿ok? Pero de alguna manera ya habíamos hablado que por una parte los científicos, estos jóvenes que le habían ayudado a organizar la administración pública, pues de alguna manera eran reconocidos y tenían una cierta presencia política, queriéndolo o no, ¿no? Y decíamos que José Ibs Limantur, el secretario de Hacienda, era el más destacado. Ahora, había otra persona que se había destacado, se llamaba Bernardo Reyes. Era una especie de mini Porfirito, ¿ok? Que había ido a ayudarle a Porfirio a aplacar, de hecho, la situación política en Nuevo León, en la zona del norte. Y se parecía mucho, se parecía más a los métodos y formas de Porfirio Díaz, era un militar. Bueno, el caso es que Porfirio Díaz, siempre paranoico, o tal vez no, tal vez más bien con razón, no permitía que ninguno de estos dos grupos creciera, ni los científicos ni los de Bernardo Reyes. Entonces, lo que hacía era que le daba piola a un grupo y cuando ya lo veía muy alzadito, le empezaba a dar piola al otro grupo para que se fregara al otro grupo. El caso es que Carranza pues era más bien del grupo de los de Bernardo Reyes. Y en la época en que a Bernardo Reyes no le tocó estar tan bien parado en el pandero político, Venustiano Carranza pierde la posibilidad de ser gobernador. El caso es que cuando Madero se lanza a la revolución, Carranza toma la decisión de apoyar a Madero. ¿Okay? Entonces Carranza de cierta manera es el que más se parece a Madero. Es el que él también, en realidad, la búsqueda de Carranza es una búsqueda de la famosa democracia que la traducen en la posibilidad de participar en los puestos públicos, ¿ok? De participar del poder. Ahora, el ejército Carranza, aunque era gobernador de Coahuila, hay que decirlo, cuando Huerta toma el poder, le manda una carta a todos los gobernadores del país y les dice, pues ya estoy aquí, conmigo o contra mí. El único gobernador que se atreve a decirle, no, estoy contra ti porque eres un usurpador, un asesino y voy a luchar hasta quitarte del poder. El único gobernador que hizo eso fue Carranza. Los otros pues dijeron, pues no quisiera, pero bueno pues, ¿no? El caso es que Carranza es el gobernador de Coahuila, renuncia, bueno, obviamente se levanta en armas y pero se une, encuentra su fuerza militar en Sonora, ¿no? Ahí se encuentra con clases medias, entre ellos Obregón, que va a ser un importantísimo militar, ¿no? Y también va a andar ahí, bueno, Calles y otros, ¿ok? Entonces, el ejército de Carranza va a ser un ejército pagado, o sea, institucional, porque les digo que es el que más se parece a Madero. Él está buscando que las instituciones permanezcan, que la estructura no se rompa, ¿ok? Entonces, el ejército carrancista pues va a ser más numeroso, tan numeroso como el dinero lo permitía. La cercanía con Estados Unidos les permitía estar negociando, consiguiendo dinero, vendiendo y trayendo armas. Y
lo que hacían los revolucionarios es que tomaban las haciendas y más que destruirlas, a veces las seguían haciendo trabajar y se hacían del dinero. Entonces, el ejército de Carranza era un ejército pagado y eso te lleva a fortalezas y debilidades igual que el de Zapata, igual que el de Villa. El ejército de Carranza pues va a ser más numeroso, pero pues de cierta manera no va a ser tan leal como el de Zapata, por ejemplo, ¿no? Porque pues si no hay paga, pues no hay balas, ¿no? No hay pum pum. Entonces, en cambio, el ejército de Villa va a ser un ejército un poco intermedio en este sentido, porque van a serle fiel. Villa, obviamente, es el carisma. Villa también es el saber que tiene el carisma, pero también un respeto que se ha ganado, ¿no? Cumpliendo su palabra, pero también es una persona que imponía el orden de manera implacable, ¿no? Y ante la promesa siempre de que iban a recibir algo a cambio. En el caso de Carranza, pues era un ejército, pues finalmente mercenario. Y este Carranza es el único que tiene un proyecto nacional, que no es nada más una cuestión local, una problemática local. Este es el único que tiene un proyecto, una visión de un proyecto nacional, ¿ok? Y bueno, voy a hacer spoiler. Ya es una de las razones por las cuales finalmente termina quedándose con el poder, ¿no? Bueno, el caso es que conforme iban bajando, conforme se iban acercando hacia el centro del país, pues la pregunta ya no era si va a caer Huerta, la pregunta es cuándo va a caer. Y más importante aún, la pregunta era quién va a llegar primero. Pues ahí venía el Villa en friega, encarrilado. Parecía que iba a llegar primero, pero le metió zancadilla Carranza, ¿no? Con esto del flujo de las armas y el dinero, le dice que sí, pero no le dice cuándo, se queda atascado Villa, porque finalmente Villa, conforme se alejaba del norte, de la frontera, se debilitaba, porque pues su fortaleza estaba aquí, en el intercambio de armas y de ganado con Estados Unidos. Entonces, le metió zancadilla Carranza, y termina siendo Carranza el primero que llega a la capital, ¿ok? Entonces, cuando finalmente llegan Zapata y Villa también a la capital, pues se encuentran con la noticia de que Carranza ya estaba ahí repartiendo el queso, ¿no? Y estos dos, pues primero le dijeron, disculpa, o sea, ¿cómo? Y después se encabritaron, pues obviamente, y le dicen, o sea, ¿cómo? Nosotros también estuvimos, nosotros también peleamos, nosotros también arriesgamos la vida, ¿por qué te vas a quedar tú con el poder nomás por tus polainas? Pues no. El caso es que presionan a Carranza y lo obligan a que haga una convención, la famosa convención de Aguascalientes, y esto es, le dicen, no, a ver, nos vamos a juntar todos los que participaron en la revolución, todos los generales que participaron en la revolución, que se junten en Aguascalientes y ahí por votación directa vamos a elegir a ver quién se va a quedar con la presidencia. El caso que Carranza se revolvió, como se defendió como gato boca arriba, trató de hacer todo lo que estuvo en su mano por manipular la convención, trató de evitar que entraran los contingentes villistas a la convención. Bueno, hizo de todo, pero no lo logró. Finalmente entran villistas, entran zapatistas y pues obviamente mayoritean a Carranza y escogen a Eulalia Gutiérrez como presidente. Y Carranza, ¿qué creen que hizo? ¿Se puso a llorar? No. Carranza los desconoció, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? y pues, ahora sí que voto por voto, casilla por casilla, les dice, ¿no? Y no, los desconoce y les dice que no, que hicieron trampa. Y lejos de quedarse llorando en una esquina, se va a Veracruz, porque nada tontillo Carranza dijo, a ver, Villa tiene a los trabajadores del norte,
Zapata tiene controlado aquí a los trabajadores del sur. ¿Quiénes me quedan? Dijo, pues los obreros que trabajan en la industria textil allá en Veracruz. Entonces se va con los obreros de Veracruz y pues como buen político, ¿no? Llega y les empieza a prometer y a prometer, no, que pues yo les prometo que van a poder hacer sindicatos y que van a tener horas, jornadas laborales de 8 horas y les prometo que van a tener salarios y que wiri wiri, que guaraguara. Y no, pues tiene éxito finalmente y logra formar los batallones rojos con los cuales refuerza su propio ejército, ¿verdad? Y se regresa, ¿no? Con los cuales pues regresa a la capital del país y a final de cuentas logra asesinar a Zapata en 1919 y a Villa no lo mata Carranza, pero sí le gana, pierde unas batallas muy importantes en Celaya, Villa, y decide Villa de poner las armas, retirarse a una hacienda, que le den su hacienda con sus vaquitas, y se retira de la vida política en su hacienda. Va a ser en el siguiente gobierno, después de Carranza va a venir Obregón, y va a ser Obregón el que finalmente lo va a terminar asesinando. A ambos los matan de la manera más cobarde. A Zapata le meten un agente secreto que de alguna manera, doble agente, porque le meten a una persona que les dice que va a funcionar de agente de infiltrado pues con los carrancistas, pero resulta que era un carrancista que estaba haciéndose el infiltrado. Bueno, ya me hice bolas. No me hice bola, pero ya los estoy revolviendo. El caso es que lo traicionan, de alguna manera logra medio ganarse la confianza de Zapata lo suficiente como para que Zapata acepte reunirse con esta persona en una hacienda, y cuando va Zapata con su escolta caminando y dirigiéndose hacia la hacienda, iba a entrar a la hacienda cuando son acribillados de manera, les digo, total y absolutamente cobarde. Finalmente ya en la época de Obregón, en 1923, pues algo no muy diferente le hacen a Villa, que fue a una fiesta, y pues de regreso de la fiesta, creo que fue de regreso, bueno, pues no importa. También lo acribillan, simple y sencillamente, así, él iba manejando, no es Villa iba manejando, es el que está del otro lado, y simple y sencillamente lo acribillan cobardemente. Y él con su carita tan inocente, ¿no? Bueno, el caso es que así es como Venustiano Carranza termina quedándose con la presidencia y va a quedarse ahí hasta 1920, ¿no? De hecho, desde 1914 ya él, que ya había llegado él y que había sacado a Huerta, ¿no? Él ya se había autonombrado encargado del Poder Ejecutivo y finalmente no suelta el puesto hasta el 17, que se convierte ya en presidente y se queda como presidente hasta 1920. Bueno, la cuestión aquí en realidad es que los problemas no han terminado, por supuesto. Que maten a Villa y que maten a Zapata no significa que no existe todavía esa serie de inconformidades en el sur y esa serie de inconformidades en el norte. No significa que no hay una clase porfirista que ya ha sido duramente golpeada, pero que económicamente sigue ahí. No quiere decir que los trabajadores obreros, los batallones rojos, se vayan a olvidar de las demandas que le hicieron a Carranza. No quiere decir que Estados Unidos no está pendientísimo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Estados Unidos le convenía un Zapata, un triunfo zapatista, que le convenía un triunfo villista? Odiaban a Villa porque además se había atrevido a meterse a tierra estadounidense y les había dado a dar plomo allá, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que a Estados Unidos le convenía todo eso? ¿Ustedes creen que es una casualidad que justo el ejército que recibió recursos en armamento fue el del proyecto de Carranza? Pues difícilmente. Ahora, aquí lo interesante es que aquí sí les recomiendo poner mucha atención porque esto es algo clave
ya hablando del proceso de construcción del Estado mexicano, algo clave para entender a México. ¿Qué es en realidad lo que trae de diferente? Obviamente van a haber muchos cambios, pero hay mucha gente que cuestiona la revolución como una revolución, porque efectivamente vamos a ver que va a haber mucha continuidad en muchos sentidos. ¿Ok? Ahora, sin embargo, ¿qué va a ser en realidad el gran aporte en este proceso de construcción del Estado mexicano, que ya decíamos que finalmente Porfirio Díaz había logrado consolidar por primera vez, ¿no? La estructura del Estado-Nación mexicano, con su aparato administrativo, su cobro de impuestos, su ejército profesional, etcétera, etcétera, sus relaciones internacionales reconocido y lo demás. Y todo esto como que se quiebra en cierto sentido y empieza el problema aquí era que en ningún Estado-nación puede estar bajo un autoritarismo tan cerrado en lo económico y en lo político como el de Porfirio Díaz, porque recuerden que finalmente el capitalismo es la libre competencia y se necesita un mayor juego de la inversión, se necesita además un mercado más libre para que también la economía empiece a diversificarse. Entonces no puedes tener nada más peones tremendamente explotados, necesitas también un mercado interno. Entonces, lo que le faltaba al Estado mexicano en realidad era terminar de modernizar su plataforma política y su estructura administrativa. Efectivamente, tenían razón Madero en esto de querer modernizar el aparato político mexicano para que respondiera mejor al desarrollo del capitalismo. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el proceso que vamos a ver a partir de ahora? ¿Cuál es en realidad la joya de la corona, el gran aporte de la revolución a la construcción del Estado mexicano? Bueno, está en lo siguiente. La gran diferencia del Estado antes de la revolución y después de la revolución es cuando Porfirio Díaz tenía controlado al país, todo giraba en torno a una persona, a Porfirio Díaz, que curiosamente era el presidente de la República, pero en realidad tenía nombre y apellido. Las relaciones políticas y el poder tenían nombre y apellido. Eran Porfirio Díaz. A partir de la revolución vamos a ir viendo cómo se va a terminar de estructurar el aparato estatal para que ahora el que sea importante, todo va a girar también en torno al presidente. Pero ahora ya no va a importar si se llama Porfirio Díaz, si se llama Carranza, si se llama Obregón, si se llama el que les guste, el que ustedes gusten y manden, Ávila Camacho o quien sea. Ahora la que es importante es la silla presidencial. Es la silla presidencial la que te da poder. Entonces, van a empezar a convertirse en pequeños reyes durante 4 años al inicio y después durante 6 años. Durante la época de Porfirio Díaz no era la silla la que tenía poder. El que tenía el poder era Porfirio Díaz. ¿Ok? Entonces, el gran aporte de la revolución, vamos a ver, políticamente hablando, es cómo las instituciones se van a fortalecer a tal grado que son ellas las que van a darle el poder a quienes las detenten, a quienes las ocupen. Pero bueno, ese proceso es del que vamos a hablar a partir en el aspecto político, es de las cosas que vamos a empezar a hablar a partir del siguiente video. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención y les digo, como siempre, hasta la próxima.